Este jueves se realizó la captura de la ex registradora de la propiedad y exdiputada del PP, Anabela de León. Para muchos, el eslabón que faltaba de la cúpula del Partido Naranja. Este es el tema central de la noche. Participe de la discusión con el hashtag SF, la última canción de una exfuncionaria controversial. A continuación, la nota en Torre de Tribunales. Eran cerca de las 11 de la mañana cuando la exdirectora del registro de la propiedad, Anabela de León, llegó a la Torre de Tribunales, rodeada de agentes especiales de la Policía Nacional Civil. Fue detenida debido a los señalamientos que la vinculan por fraude, mientras que estuvo al frente en esa institución en el periodo patriota. Las órdenes de captura fueron giradas por el Juzgado Sexto de Instancia Penal a cargo de Silvia de León. Después de 2 horas de llegar a los tribunales de justicia, la jueza les dio a conocer el motivo de su detención al primer grupo de 10 detenidos. Entre los señalamientos está el contratar personal que nunca se presentó a trabajar. Hubo 2 mujeres que no supieron responder quién era su jefe en el tiempo que laboraron en el Registro General de la Propiedad. Yo le digo, ¿quién era su jefe? No recuerdo en este momento, no recuerdo. La esposa del abogado Bernón González, que también enfrenta un proceso por corrupción, fue detenida. Samantha Mejía, que indicó ganar 19,000 quetzales al mes. Secretaria bilingüe, era jefe de recursos humanos. Todos fueron enviados a los centros carcelarios ubicados en la zona 18, a excepción de una detenida. Para mañana está programada la audiencia de primera declaración. Bienvenidos a Sin Filtro, noche de jueves. La etiqueta de la noche SF, la última canción. Un juez ordena la captura de la ex registradora de la propiedad, Anabela de León, exdiputada también del Partido Patriota, por unos casos de contrataciones irregulares. De eso hablaremos esta noche. Damos la bienvenida a los analistas Estuardo Zapeta y Juan Carlos Sandoval. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, al parecer era el eslabón que faltaba de la cúpula del Partido Patriota. Ya se habían adelantado que algunos indicios de investigaciones alrededor de la gestión del registro de la propiedad en tiempo del Partido Patriota, con Anabela de León al frente de esa institución. Ahora se revelan detalles, el Ministerio Público da una conferencia donde se sabe pues el manejo de las finanzas de esa entidad y la contratación, nuevamente, irregular, anómala, de empleados. Juan Carlos, fundadora del Partido Patriota, ahora la vemos a un paso de la cárcel. Carlos, buenas noches al licenciado Zapeta. Habrá que entender una cosa, aquí se está hablando de algo que ya se conoce en el caso de las plazas fantasmas, pero estamos hablando de una institución sumamente sensible que atenta contra la propiedad del individuo, un derecho que es inalienable. Y además habrá que entender que no era la única metodología de corrupción. Trabajadores mismos de la institución le dicen cómo a través de las obras de arte que producía la exregistradora, pues había una serie de elementos que no correspondían a lo que se podía tener, que había una forma más sofisticada de corrupción para lograr determinados puntos importantes en esa institución, al punto de que había un grupo de abogados, que eso todavía no ha salido a investigación plena del Ministerio Público, pero que es Vox Populi, Vox Dei, y que se entiende de que lo que buscaban era que hubiera algún tipo de anomalía dentro del registro para poderse apropiar de manera indebida de la propiedad de guatemaltecos que sin saberlo perdían sus propiedades con la ley en la mano. Estamos viendo la punta del iceberg porque en este momento solo se habla de una serie de contrataciones irregulares, incluso de servicios que no existieron. Estuardo, Juan Carlos nos menciona otro tipo de actividades ilegales que pudieran darse en el registro de la propiedad. Una de las actividades principales, bueno, el punto aquí es que, vamos a ver, la verdadera propiedad del guatemalteco está registrada ahí, o sea, no es solamente plazas fantasmas, sino que llegamos a procesos en los cuales es la defensa de lo poco que va quedando de derecho de propiedad privada en Guatemala, o sea, todo lo que se registra ahí. Hay 2 registros, uno aquí en la capital y otro el de Quetzaltenango. El de Quetzaltenango también tiene los clavos, principalmente con una serie de asesores contratados por enormes cantidades, incluido al hijo del que estaba en Fonapaz, ¿verdad? Que también todos eran Partido Patriota. Que a ver, perdón, Lick, pero si recordamos cómo le decía Otto Fernando Pérez Molina
a ese individuo, le decía que lo cerró por corrupto. Hombre, que le diga corrupto Pérez Molina, hay que tener. Y luego Ya es resultó, palabra mayor. Oiga, y luego pues tuvieron que cerrar el caso, digamos, en una cuestión de cerrando Fonapaz, se cerró el caso. Pero así como Fonapaz, los casos del RIC, los casos ahora del registro, creo que vamos a ver más. Y no es toda la cúpula, aquí falta todavía Sinibaldi. Que está prófugo de la justicia, Es prófugo ¿no? de la justicia. Aquí faltan otros de la cúpula y faltan también otras personas que andan huyendo. Falta Luis Mendizábal, por ejemplo, de la lavandería. ¿Era Butico o lavandería? Ahora ya lo van a... Ya no importa, ya la demolieron de destruir, todos modos, ¿verdad? Pero digamos que era lavandería Emilio, ¿verdad? A mí lo que me preocupa es que instituciones como el registro de la propiedad, que son entidades sumamente codiciadas dentro de organizaciones políticas cuando llegan al poder, porque no hacen mucho ruido, no hay mucha fiscalización, la población no está como con el Congreso, por ejemplo, con los ojos puestos en esas entidades, pero donde corre mucho dinero. Nos recordamos al inicio de la gestión de Anabela de León aquel encontronazo con la Contraloría de Cuentas, que decía la misma Anabela de León que no podía ser fiscalizado por la Contraloría de Cuentas. Ella sabía para qué llegaba al registro de la propiedad. por supuesto, es que nadie fue durante la administración del Partido Patriota a improvisar la corrupción. La tenían clara, la tenían mapeada, la tenían plenamente establecida. Y eso a mí me deja un sentir. La otra gran nota del día, Carlos, ha sido la presentación del proyecto de presupuesto por parte del Poder Ejecutivo y que haya un aumento de más de 9,000 millones de quetzales en un año. A mí sí me tiene con una preocupación enorme. Con estos casos ventilados. O sea, entender que todas las estructuras que han cooptado el Estado, que han hecho que la corrupción sea el diario vivir del Estado guatemalteco, a mí no me deja claro que el presidente Morales haya tenido un grado de liderazgo tal, que haya transformado las instituciones y que hoy podamos sentirnos los guatemaltecos con instituciones lo suficientemente fortalecidas como para entender que esos 9,000 millones de quetzales de aumento, no estamos hablando del presupuesto general que estaría llegando prácticamente a los 80,000 millones. 80,000 millones. Van a ser bien utilizados. Exactamente, pero otra vez, el Estado debería estar para fortalecer instituciones, y una institución que debe fortalecerse, nos guste o no, independientemente de los casos que vamos conociendo, es precisamente los registros de la propiedad. Darle certeza, ¿no? El registro de la propiedad, por ejemplo, junto con la Superintendencia de Telecomunicaciones, para poner otro ejemplo, es donde está el tesoro de Guatemala. Botín. Ahí está, digamos, están las propiedades, está su casa, está su finca, claro, está su terreno. Y luego en la Superintendencia de Telecomunicaciones están las frecuencias. O sea, esos son los tesoros digamos, del Estado en la CIT, y el tesoro suyo, lo que usted quisiera de darle a los otros. Uno de los casos más sorprendentes en el registro de aquí, en el registro de Quetzaltenango, es la corruptela que existe a partir, lo que decía Juan Carlos, de un grupo de abogados que se dedican a buscar propiedades y los aliados dentro del mismo registro de la propiedad. Vamos a la primera pausa de la noche, ya lo sabe, la etiqueta SF, la última canción. Volvemos luego de la pausa. Regresamos a Sin Filtro, seguimos con el tema de la captura de la exregistradora de la propiedad y también exdiputada del Partido Patriota. Bueno, ¿qué dijo Anabela de León al llegar a la torre de tribunales? Llegó con los lentes oscuros, un poco hermética al inicio, pero habló, ¿sí? Dio declaraciones y esto fue lo que dijo. Mire, aquí están viendo no quién debe, sino quién paga. Yo no he hecho nada, no tengo nada de qué avergonzarme, toda la vida he trabajado y lo he hecho, he combatido la corrupción. Sería incongruente que yo fuera corrupta. Mire, aquí hay un linchamiento, pero como yo sé que no sé si lo van a sacar o no, ¿verdad? Pero le digo, yo no tengo nada absolutamente de qué avergonzarme. Declaraciones de la exregistradora Anabela de León, dice, sería incongruente que yo sea corrupta cuando fue conocida en algún tiempo como la diputada anticorrupción. ¿Ironías? En su momento Roxana Valdetti dirigía la unidad de transparencia, la unidad que combatía la corrupción en el Estado de Guatemala. Es más... Y se le creía en ese momento. Bueno, como diputada tenía un papel más activo junto con la diputada... Y la ayudaba Juan Carlos Monzón. No, pero a ver, cuando compartían curul con la Anabela de León,
eran este dúo anticorrupción y decían que las mujeres iban a ser el bloque sólido de esta capa moral que se cubrían, pero no se puede entender cómo la corrupción tan solo fue un discurso para quitar a unos y ponernos nosotros, y eso es lo que no se nos tiene que olvidar, Carlos. O sea, esto no es una idea de es que aquel era corrupto y entonces ataque a aquel y vaya por aquel. No, o sea, aquel que está hablando con ese discurso lo que tiene que ver es cuánto peso moral tiene para poderlo hacer, porque estamos claros en que no ha sucedido. La evidencia es, criticaba la corrupción, pero quería estar allí. Por supuesto, solo quería un cambio de elementos, un cambio de puesto, no quería un cambio real del sistema. Ahorita lo está negando todo Anabela León. Va a cantar más adelante. Ella tiene que decir y se declara inocente. El problema que tenemos nosotros en Guatemala es que el Estado está concebido como un patrimonio. Y entonces los grupos, ¿verdad?, políticos, los partidos políticos se pelean por llegar y acceder al patrimonio. Cuando llegan al poder, ese patrimonio se convierte en un botín. Y cuando ya tienen el botín, entonces lo empiezan a repartir. Primero entre su familia, y ese es el gran tema de Jafet Cabrera, no es solamente nepotismo, sino la repartición del botín o el patrimonio. Redes, estructuras, ¿no? Y empieza la generación de redes y estructuras que son necesarias. Los tuiteros mismos nos están enviando ya que debe revisarse la red del Infom, debe revisarse la red, una red que es impresionante, la del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. Ahora se está investigando la red de agricultura. Las redes de agricultura, porque qué casualidad que le dan el bono de 200 a la gente, pero los mandan de una vez a comprar un fertilizante a cierta tienda. Eso ya es compadre hablado, y son millones de millones, se debe, y así cuando va haciendo uno la cuenta de redes que hay, son las redes que se establecen una vez se tiene el poder y se empieza a repartir el botín, principalmente entre familiares y luego entre los clanes. Obviamente Anabela de León era parte de un clan, y la CIT, la Contraloría, digamos, el registro de la propiedad, todos esos puestos que son de designación por parte del presidente o por la presión que pueda ejercer el presidente, terminan siendo puestos de corrupción. Y si no, miren el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. ¿Dónde está la gente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social? Miren los mismos de la SAT. ¿Qué pasó con todos los superintendentes de la SAT, los pasados, donde terminaron todos? Ministros de Gobernación también, donde terminaron. Entonces, es más allá de solo registro de la propiedad, de solo plazas fantasmas, es que son redes, son estructuras que se van conformando a partir de la conceptualización del Estado como botín. Pero, Estuardo, es que estamos entendiendo mal y somos permisivos como sociedad ante declaraciones, por ejemplo, del diputado Edgar Ovalle, cuando él de manera textual dice, es que nuestros partidarios tienen derecho a pedirle las plazas porque trabajaron para nosotros. Es que es una concepción que no se puede seguir dando. Y trabajaron para que nosotros accediésemos al patrimonio y al botín. Claro, y el patrimonio cada vez va bajando y va en detrimento de ese patrimonio. Y lo peor de todo es que en ese sistema, verá que va de comudes y de coderes y baja hasta los cocodes. Y los cocodes terminan siendo corruptos. ¿Por qué? Porque los cocodes cierran el círculo. ¿Cierran el círculo con quién? Con el diputado que tiene sus ONGs y sus empresas, el listado geográfico de obras que está por aprobarse y oh sorpresa, en el tema más importante que es el presupuesto 2017, ¿qué hace el presidente? Se duerme. Se durmió en la presentación de un presupuesto que vamos a discutirlo más adelante en el siguiente bloque. Lanzamos un sondeo en la cuenta oficial de Twitter de Guatevisión para conocer la opinión de los seguidores de redes sociales. ¿Qué creen que va a suceder con Anabela de León ahora que está capturada? Mañana es la audiencia de primera declaración. ¿Cantará, contará detalles? ¿Qué dirá Anabela de León? 36% dice que no, que va a guardar un silencio absoluto. Un 32% cree que le conviene dar detalles de lo que sucedía y delatar a otras personas. Y muy peleado, ¿no? Un 32% que sí piensa que Anabela de León tiene la posibilidad de contar más allá de lo que ocurría en el registro de la propiedad, cómo estas estructuras se manejaban, cómo se contrataban a empleados que trabajaban también en el Congreso de la República y en otras entidades del Estado en detrimento del patrimonio público. Bueno, vamos a la segunda pausa. Al regresar, los comentarios de los seguidores de redes sociales y también esta presentación del presupuesto en donde pues el mandatario no aguantó el sueño y pues tuvo que cabecear, que fue lo que al final opacó esa presentación del presupuesto, del proyecto presupuestario 2017. Regresamos luego de la pausa.